Bien, buenos días de nuevo. Vamos a centrarnos ahora en el primer tema de historia. En el libro son dos temas, el tema 8 y el tema 9, pero he preferido hacer 4 temas. Veréis, si os fijáis en los libros, hay una parte que es de historia, probablemente dicha, y luego otra parte que es de cultura, arte, arquitectura, social, cultural, pum, 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 pum. Vale, vamos a ver primero la parte histórica del tema 8, que eso va a ser un tema, la parte histórica del tema 9, que va a ser otro tema, ¿vale? Porque esos son los contenidos más esenciales y más básicos. Y luego vamos a ver en el... Vamos a hacer un último tema o dos últimos temas en el que vamos a ver la parte cultural de un tema y de otro tema, ¿de acuerdo? Bien, vamos a volver al siglo XIX. El siglo XIX, recordamos que va desde 1800 a 1899. Aquí está. Concretamente, desde el ejército de Napoleón hasta las regencias del reinado de Alfonso XIII. Ahora veremos lo que es una regencia. Bien, los eventos principales son la invasión por los franceses, el 2 de mayo y la guerra de independencia. Ojo, 2 de mayo no quiere decir hoy. 2 de mayo de 1808, estamos hace ya 212 años. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, el absolutismo de Fernando VII, las regencias de María Cristina y Espartero, el reinado liberal de Isabel II, de España, que no de Inglaterra, Revolución de la Gloriosa y Primera República, restauración de la monarquía y reinado de Alfonso XII y el reinado de Alfonso XIII, la parte de sus regencias. Ahora veremos cómo vamos a ver lo que es una regencia, lo entenderéis cuando veamos más adelante el tema. Bien, la clase de hoy vamos a ver la parte de la guerra de independencia, del reinado de Fernando VII y el reinado de Isabel II. Y os plantearé unos ejercicios. Bien, primero de todo tenemos aquí unos personajes históricos que hemos de conocer bien, ¿vale? Tenemos a Carlos IV, que es rey, Godoy, Napoleón, José Bonaparte, que es hermano de Napoleón, y el empecinado. Todos estos forman parte de la primera parte del tema. Luego Fernando VII y Riego, ese de otro reinado, Isabel II, María Cristina de Borbón y Espartero, ¿vale? Esta es otra parte, de Saboya, otra parte, Alfonso XII, Cánovas y Sagasta, otra parte, y por último, María Cristina de Habsburgo y Alfonso XIII, otra parte. Bien, invasión de Napoleón, guerra de independencia y Cortes de Cádiz. Esta es la primera parte del tema. Nos ponemos en antecedentes, y es que en 1708, tras la muerte del rey Carlos III, Carlos IV, su hijo, es coronado rey de España. Este deja el poder en manos de Godoy, que era su valido, con V. ¿Cómo suena? Valido. Los válidos, como vimos en temas anteriores, son personas de confianza del rey en quienes el rey se apoya para gobernar, es decir, como un ayudante de su confianza, como el presidente del gobierno, podríamos decir. Lo que pasa que ahora lo elegimos nosotros y en aquella época lo elegía el rey directamente. Bueno, pues esto ocurre justo antes de la Revolución Francesa, que como ya hemos explicado en numerosas ocasiones a lo largo de estos años, es eh, lo que da el paso de la edad moderna a la edad contemporánea, y en este caso el rey Luis XVI de Francia es asesinado. Pocos años después, Napoleón se hace emperador de Francia y tiene como objetivo principal conquistar el mundo. ¿Qué es lo que pasa en España? Pues bueno, España, como sabemos, está justo debajo de Francia. Y Napoleón, pues, quería conquistar medio mundo. Y eso incluía España, Portugal, Inglaterra, etc. Pero pensó, España es un país muy grande, con un ejército muy fuerte, me va a costar mucho entrar en España. ¿Qué hago? Pues voy a ver si engaño al rey, a ver si cuela.
y coló. Nos hizo el lío de tal manera que no nos lo vimos venir. Resulta que engañó al rey de España, al rey Carlos IV, diciendo que le dejase pasar por España para conquistar Portugal, a cambio de luego repartírselo. El rey se lo creyó y cuando ya estamos aquí los franceses ya no había nada que hacer, ya nos habían conquistado, ya nos querían hacer franceses y todo. Ya no había nada que hacer, ya estaban aquí. Entonces Napoleón quita a Carlos IV de rey, también se asegura de que su hijo Fernando no asuma el trono y enchufa, coloca, pone a su hermano José como rey de España. Fue José I Bonaparte, aunque también era conocido como Pepe Botella. Esto a la gente pues gracia no le hizo, vamos a ver, aparte de que te invaden otro pueblo diferente, te ponen sus costumbres, te obligan a cambiar las tuyas, te ponen un rey que no es de aquí, pues la gente no le sentó bien, no le sentó nada bien a la gente. Si ya con Carlos I, 300 años atrás, en el año 1500, se cabrearon, pues ahora pues más todavía. Porque en el año 1500 por lo menos nos dejaron mantener nuestras costumbres. Aquí los franceses nos querían imponer las que tenían ellos en aquella época. Pues entonces, el 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se sublevó contra los franceses. Se manifestaron, se quejaron. Por eso el 2 de mayo es la fiesta de Madrid. Los franceses, pues para evitar líos, dijeron, ah, sí, catapún, a todo el que se quejaba, pues lo ejecutaban. Aquí vemos, por ejemplo, el cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo, que fue pintado por Goya. Vale, ¿quién es aquí una persona muy importante? El empecinado. El empecinado es una persona muy importante porque fue un líder de unas guerrillas que poquito a poco fueron consiguiendo derrotar a los franceses en el año 1813. Pero, mientras tanto, los franceses no estaban aquí solos. Los españoles, los que querían, los que defendían a España por encima de Francia, se acabaron refugiando en Cádiz. Si miramos, por ejemplo, el mapa de España, vemos que Cádiz es lo que está más abajo, lo que está más al sur, lo más lejano desde Francia. Entonces, pues es lo que más difícil tienen llegar los franceses. Igual cuando vinieron los musulmanes desde África en el siglo VIII, en el año 711, ¿dónde fueron los cristianos que resistieron? Asturias, lo que está más al norte. Es decir, siempre la resistencia siempre se agrupa en la parte contraria a donde vienen los invasores. Cuando los musulmanes venían del sur, la resistencia cristiana se fue al norte. Cuando los franceses venían del norte, la resistencia española se fue al sur. Así ha pasado. Pues bueno, allí en Cádiz se constituyeron las Cortes y se elaboró la primera Constitución española. Esa Constitución era de las más avanzadas de la época para toda Europa. Es decir, no había ningún otro país que tuviera una constitución más avanzada que la que tenía España, puesto que era la primera vez que se reconocía la igualdad de todos los españoles ante la ley. Sí que es cierto, ahora, por ejemplo, nuestra constitución, como vimos en su momento, en el artículo 14, daba la igualdad a todos los españoles. ¿Os acordáis cuando estuvimos leyendo eso en el primer trimestre y cuando lo leísteis en el Congreso, allí en Madrid? Pues esto pensad que de esto hace 200 años, hace más de 200 años de esto. Pues garantizaba la igualdad, pero realmente solo de los hombres, porque a los hombres sí les dejaba votar, pero las mujeres no podían votar. Las mujeres, recordad que en España hasta 1932 o 1933 no pudieron votar. Así que imaginad si hace años ya de aquello. Bien, pues finalmente los franceses son derrotados y se van. Vale, vamos a ver ahora el reinado de Fernando VII y el reinado de Isabel II. Fernando VII reinó desde 1814, un año después de echar a los franceses, hasta 1833, es decir, reinó durante 19 años. ¿Qué características podemos destacar de este reinado? Pues que fue un rey absolutista. ¿Qué quiere decir que un rey es absolutista? Que solo manda él. Como sabemos, por ejemplo, antes había cortes en 1812, fijaros, lo hemos dicho aquí.
mandaba el rey y las cortes. Ahora no, Fernando VII solo quiere mandar él. No quiere que manden las cortes. De hecho, las cortes se las cargó. No había cortes. Y la Constitución de 1812, que daba libertad a todos los españoles, también. Fuera. No había Constitución tampoco. Es decir, que solo mandaba él. Se hacía lo que él quería. Nada más. ¿Qué etapas tenemos? Pues tenemos el sexenio absolutista, que era el poder absoluto del rey. Pero, después de esto vinieron 3 años en los que gracias a un señor que se llamaba Riego, le obligó a poner la Constitución y las Cortes. Pero duró poco, a Riego también le dio Matarile y volvió otra vez a gobernar de manera absoluta, hasta su muerte en 1833. ¿Qué pasó aquí? Pues bueno, ¿habéis oído esto alguna vez del karma, de cuanto menos quieres una cosa, más te viene? Pues esto le pasó a él. Fernando VII, aparte de ser un rey absolutista, también, por decirlo de alguna manera, era bastante machista. Entonces había una ley que impedía que las mujeres reinasen. Es decir, que de ninguna de las formas una mujer podía reinar. Si el rey solo tenía hijas, pasaría al hermano, al sobrino, al primo, siempre de la manera que fuese, al varón más cercano, aunque hubiese 20 mujeres por delante. Esto era la ley sálica. Pero la vida te va poniendo cositas delante de modo que te toca asumirlas. Hizo que Fernando solo tuviera hijas. Ya Fernando estaba malico, pocos años antes de morir, solo tenía a Isabel. Luego tuvo otra hija, pero no tuvo ningún hijo, ¿vale? Entonces, según esa ley, Isabel no podía ser reina. Aunque fuera la hija, no podía ser reina ni ella ni su hermana pequeña. El sucesor debía ser el hermano del rey, el archiduque Carlos. Pero lo que pasó aquí es pues que no se llevaban bien y que el rey no quería que su hermano fuese rey. Así que, pues, le tocó tragarse sus palabras y promulgar la pragmática sanción. Esa ley sí que permite que las mujeres puedan reinar. Pero ¿qué pasa? A los partidarios de Carlos, a los carlistas, no les gustó esto y empezaron una serie de guerras que se llamaban las guerras carlistas. Bien, vamos a hacer aquí un inciso. En la Constitución actual hay una mezcla de la ley sálica y de la pragmática sanción. Estamos ahí que ni una cosa ni la otra. La Constitución se hizo en 1978, la actual. Lo que pasa es que cuando se hizo, el rey era Juan Carlos y tenía tres hijos. 2 hijas eran Elena la mayor, Cristina y después Felipe. La mayor era Elena. Y el rey Felipe. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no es reina Elena? ¿Y si va a serlo Leonor? Bien. Lo que la Constitución establece es que las mujeres pueden reinar. No hay ningún impedimento para que las mujeres puedan reinar, es decir, no lo prohíbe. Pero sí que es cierto que en la Constitución hay una especie de ley sálica porque en caso de que haya un varón, va a reinar el varón. Es decir, si son 3 hermanos, normalmente reina el mayor. Pero, en este caso, el mayor es una mujer y como hay un hermano pequeño que es hombre, va a reinar él. O está reinando él. Esto con Leonor no pasa. ¿Por qué? Porque Felipe VI tiene 2 hijas. Solamente 2 hijas, no tiene ningún hijo varón. Entonces, la reina va a ser sí o sí Leonor, salvo que le pase algo y en ese caso estaría Sofía. Bueno, pues como Fernando VII muere en 1833, cuando su hija solamente tiene 3 años, con 3 años no puede ser reina. Por eso se establecen las regencias, es decir, del periodo en el que la reina es menor de edad, 2 personas eh, asumen el poder y fueron María Cristina de Borbón, la madre de la reina Isabel y esposa de Fernando VII, y Espartero,